Ahora sí, los vuelvo a saludar, vamos a dar inicio. Buenos días, bienvenidos a un nuevo webinar de DataIQ. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hablar sobre Smart Monitor, la herramienta desarrollada por DataIQ para la mejor administración de clics. Mi nombre es Evangelina Fis, soy gerente de marketing en DataIQ. Durante el desarrollo del webinar, los micrófonos estarán silenciados y las cámaras apagadas, pero el chat estará habilitado para que nos dejen ahí sus dudas, preguntas, comentarios. Y al finalizar la presentación, retomaremos sus mensajes en un espacio de Q&A. Hoy me acompaña Miguel Gallego, gerente técnico de DataIQ. Tiene más de 15 años de experiencia en Click y la gestión de plataformas analíticas. Actualmente es líder del equipo de arquitectos de tecnologías de DataIQ y del equipo de integraciones. Y además es responsable del plan anual de investigación y desarrollo de la compañía y del roadmap de evolución de las herramientas. Sin más, te voy a dar la palabra, Miguel. Todo tuyo. Perfecto, vamos a la presentación. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Como bien dijo Evangelina, la idea hoy es presentar Smart Monitor. Ya hemos hecho varios webinars sobre el Smart Monitor, pero hoy nos vamos a focalizar sobre la parte de linaje de la herramienta. A modo de síntesis, le voy a comentar, para los que no estuvieron en los anteriores webinars, qué es Smart Monitor. Y después pasamos ya a una demo sobre lo que es el linaje dentro del Smart Monitor. Bueno, esta es tenemos los objetivos del Smart Monitor, que básicamente se basa en 4 pilares: el análisis de arquitectura, tareas, aplicaciones y usuarios. Esta herramienta toma información tanto de lo que son los archivos log, de la base de datos, de APIs que tiene la propia herramienta y del file system. Lo conjuga todo de manera que toda la información está relacionada. Y después vamos a ver algunos casos específicos de, por ejemplo, cómo analizo cuando un servidor tuvo un pico de memoria, cómo puedo llegar hasta qué aplicación fue y cuál fue el usuario que estaba en la sesión del usuario que estaba trabajando y que se obtuvo ese pico de memoria. A modo de repaso, como les decía, bueno, Smart Monitor se basa en esos 4 pilares, toma información de distintos lugares y tiene 4 pilares, como les decía. La parte de arquitectura, que en la herramienta termina siendo un tablero en ClickSense, pero es una herramienta por la forma de cómo está desarrollado. La idea de la herramienta esta o del tablero es que nos conteste preguntas que generalmente nos hacemos a la hora de administrar la plataforma y que la consola muchas veces no nos da esa información. Por ejemplo, en la parte de arquitectura podemos decir, bueno, cuántos son mis consumos de CPU, cuánto es mi consumo de RAM, cuáles son mis caídas del servidor, cuáles fueron mis picos de RAM. También analizar, bueno, ¿cómo estoy con la arquitectura? ¿Necesito crecer, poner un nodo más, poner un nodo de recarga? Nos da la visión completa de cómo están nuestros servidores en nuestra plataforma Click. Por otro lado, también tenemos toda la parte de lo que son las tareas propiamente dichas de la consola. Como ustedes saben, y quien ha trabajado con ClickSense, tiene una consola donde las tareas las vemos en una tabla y es muy difícil de hacerle el seguimiento o saber la trazabilidad que tienen esas tareas. Esta herramienta nos provee un gráfico donde vamos a poder ver todo el linaje de las tareas de manera más eficiente, como así también nos responde preguntas del tablero respecto, bueno, ¿cuál es mi frecuencia de recargas de mis tableros? ¿En qué horarios? ¿Cuál es la concurrencia? ¿Cuáles son mis picos de concurrencia? ¿Cómo están corriendo las tareas? Desde el hecho de decir, puedo tener una concurrencia de 20 tareas en paralelo y puedo hacer el análisis específico de esas 20 tareas. También si hay recargas desde el hub, si hay recargas de consola, los tiempos, análisis de fallas, que es muy importante. También tenemos el apartado de lo que son las aplicaciones propiamente dicho, y acá hacemos foco en cuáles son las aplicaciones que se consumen, cuáles son las aplicaciones que más peso tienen,
¿Qué más peso tienen? En el sentido de decir, bueno, yo tengo un tablero, y seguramente a que a ustedes les ha pasado, tengo un tablero donde los consumos son elevados de RAM. Eso hoy en día ClickSense no lo está mostrando, lo único que muestra es el consumo o el peso en disco. Con este tablero podemos detectar, bueno, cuánto está consumiendo en RAM propiamente la aplicación y para qué usuario. Es más, ni siquiera la aplicación, estamos hablando a nivel de objeto. Yo hago navego una aplicación, entro a una hoja y puedo analizar cuánto me consume cada uno de esos objetos, tanto en RAM como en los tiempos de cálculo. Y es un punto muy importante debido a que generalmente, con la experiencia que tenemos, los usuarios tienden a decir que el tablero anda lento. Bueno, de alguna manera es una sensación, se podría decir, no es un dato cualitativo. Con esta herramienta empezamos a tener datos cuantitativos y podemos responder a las consultas de los usuarios respecto a las demoras en los tableros, como así también poder optimizar esos tableros. Si tenemos aplicaciones donde consumen mucha RAM ciertos objetos, podemos atacar esa performance, pero de manera específica en un lugar determinado. Y por último, el apartado de los usuarios, donde acá nos focalizamos en todo el uso de la plataforma, donde podemos segmentar los usuarios, tener la cantidad de sesiones. Segmentar los usuarios hablaba específicamente en poder categorizarlos, cómo utilizan la plataforma, tienen un uso esporádico, un uso eficiente, poco uso, y todo relacionado también con el resto de la información. Yo puedo acceder al tablero desde un usuario y ver, por ejemplo, qué aplicaciones utiliza, de esas aplicaciones, cómo son las tareas de recarga, en qué momento se utilizan y qué consumo tienen. Entonces puedo hacer un análisis cross desde cualquier punto de los que hablamos, ya sea de arquitectura, tareas, aplicaciones y usuarios, y navegar hacia los otros pilares. Bueno, dentro de lo que es la herramienta hay un apartado dentro de aplicaciones propiamente dicho, que es el linaje. Cuando hablamos de linaje, básicamente es muy importante tener en cuenta este punto, porque seguramente le ha pasado a ustedes donde nos solicitan saber, por ejemplo, o modificar una aplicación, un tablero, y nosotros desde la consola de Zen vemos aplicaciones, pero no vemos cómo están interrelacionadas. Por lo cual, que un nuevo desarrollador tome un proyecto para hacer modificaciones es muy complejo, debido a que esa trazabilidad no la muestra de una manera muy eficiente. Con esta herramienta mostramos el linaje de punta a punta desde el consumo, desde la base de datos hasta el tablero final. Entonces empezamos a comprender y a visualizar cómo se mueven los datos desde un origen hacia un destino, y esto nos ayuda no solamente a garantizar la calidad o la confiabilidad de los datos, sino tener un gobierno de la plataforma. ¿Cuál es una de las ventajas y que quizás en su momento nos enamoramos de Sense, o sigo enamorado de Sense, o Sense o Qlik en general? Es que tiene un poder enorme a la hora de procesar la información y poder entregar tableros de forma muy rápida. Pero eso tiene una desventaja. ¿Cuál es la desventaja? Que podemos crecer tan rápido que perdemos el gobierno de la información. Esta herramienta, la parte del linaje propiamente dicho, está debido a la experiencia que hemos tenido en los proyectos, y vemos que los clientes crecen muy rápido y necesitan una herramienta para poder gobernar y ver cómo fluyen los datos desde una base de datos hasta el tablero final. Bueno, sin más preámbulos, vamos a la parte más linda. Deme un segundo. Vamos a sacar la presentación. Bueno. Como les decía, la herramienta termina siendo un tablero final en ClickSense. Se está viendo, Evan, ClickSense, ¿no? Sí, vemos perfecto la plataforma. Ahí está, perfecto. Bien, como les decía, esta es una plataforma básicamente donde, como les decía, están bien separados los apartados para hacer todo un análisis. Esta es una extensión desarrollada por Data, que es para navegar la aplicación de manera más fácil.
debido a que esto tiene gran cantidad de hojas. Vamos a mostrarles. Tiene gran cantidad de hojas y esta extensión nos ayuda de alguna manera a poder navegar de manera más eficiente por cada uno de los pilares. También tenemos del lado izquierdo una extensión, a ver si estoy con dos monitores. Ahí está, una extensión donde tenemos todos los filtros que poseen la aplicación. Esta también es una extensión desarrollada por Data en base a la experiencia que hemos tenido. Generalmente el usuario necesita muchos filtros. Entonces lo que nosotros desarrollamos con esta extensión fue la manera de proveerle esa funcionalidad al usuario de manera que también la pantalla quede solamente para el análisis de la información y poder tener todo el potencial de los filtros. Acá yo puedo filtrar por 39 campos del modelo y se oculta esos filtros y me da toda la parte visual para el análisis propiamente dicho. Esta aplicación tiene en un primer pantallazo tiene un dashboard con los distintos pilares, pero nosotros vamos a ir al específico que nos interesa, que es la parte de aplicaciones, la parte del linaje. Vamos a tomar un caso específico. Acá está leyendo todas las aplicaciones que están dentro de ClickSense, con la salvedad que yo puedo, de alguna manera, puedo filtrar qué aplicaciones tomar el linaje y cuáles no. Yo voy a seleccionar una aplicación específica. Este sería un tablero dentro de mi plataforma. Vamos a borrar el mes. Y ahora, aquí, ¿qué me está mostrando? Es un gráfico de nodos donde en los primeros indicadores me dice que este tablero se está abasteciendo de 14 QVDs, tiene 6 aplicaciones en conjunto y levanta un archivo de configuración. Si vamos propiamente al gráfico, vamos a ver cómo se empiezan a interrelacionar las aplicaciones. Las que son burbujas celestes más grandes son aplicaciones. Si me paro sobre ella me va a dar el stream donde está publicada. Las burbujas amarillas o más chiquitas son los QVDs que pertenecen a todo ese linaje y nos dice en qué data connection están depositados. Y algo importante es que desde la burbuja, cuando sale una flecha hacia un QVD, es que lo está escribiendo. Cuando entra la flecha hacia la burbuja, es que lo está leyendo. Entonces ahí empezamos a ver cómo va fluyendo la información desde la parte inicial hasta el tablero final. Lo que está de otro color, en este caso, es un archivo de configuración que lo lee un data. Acá nos está mostrando todos los tipos de nodos que existen. Pero yo quizás, cuando empieza a crecer los tableros y podemos tener 20, 30 procesos que componen todo ese tablero, se empieza a hacer un poco más ilegible. Por lo cual, tenemos la vista de solamente los QBFs. Entonces, analizamos directamente el proceso sacando los archivos, tanto QEDs como los de configuración o conexiones. Y ahí podemos ver a un primer pantallazo cómo se interrelacionan esos procesos. Cómo desde un data pasa a un stage y termina en una aplicación. En color diferente está, en color amarillo está la aplicación. Como les decía, eso es un gráfico de nodo, pero yo tengo todo el soporte en los distintos archivos. Entonces yo puedo seleccionar estos archivos y digo, bueno, de todo mi conjunto de aplicaciones puedes analizar, bueno, ¿qué QVD está leyendo esta aplicación de alquileres? Entonces voy selecciono lo que son los QVDs y me dice, bueno, mira, tu aplicación está leyendo todos estos QVDs que están depositados en todos estos data connection. Y a su vez también puedo hacer un análisis, bueno, está bien, acá me da el nombre del QVD y demás. Pero también tengo un apartado dentro de lo que son aplicaciones donde puedo analizar directamente el QVD propiamente dicho. Donde puedo ver, por ejemplo,
la cantidad de registro que tiene ese QVD, la cantidad de campos, cuándo fue actualizado, cuánto pesa en disco, que esto es muy importante, sin la necesidad de entrar a ClickSense o al punto share y ver el tamaño en disco de los distintos QVDs dentro de las carpetas. Ya directamente está todo asociado desde los QVDs hacia el linaje. Ahora bien, vamos de vuelta a lo que son el detalle del linaje. Podemos ver acá que analizamos los QVDs. También yo quiero poder analizar las aplicaciones. Las aplicaciones que intervienen en ese proceso. Y acá nos dice, de estas aplicaciones que intervienen en tu proceso, en tu aplicación de alquileres, nos va a decir todos los archivos que intervienen en ese linaje, en dónde están depositados y a su vez asociado a las tareas de recarga. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces nosotros tenemos el linaje a nivel de archivo real y a la hora de programar tareas, programamos de diferente manera. Entonces puede haber un desfasaje de la información. Por ejemplo, cuando yo extraigo un data, supongamos a las 6 de la mañana, y mi proceso de stage comienza a las 2 de la mañana, por lo cual tengo un desfasaje que estoy trabajando con información vieja. Entonces esta herramienta nos puede ayudar a ese tipo de inconveniente o de inconsistencia de los datos. También, bueno, tengo los que son los archivos de configuración, y si borro el tipo de nodo que yo estoy utilizando, también voy a poder tener a nivel de tabla cada uno de los procesos o de los QVF que pertenecen a ese linaje. Puedo ver por cada uno, hacer un drill down y ver este proceso, alquileres, ¿qué lee? Lee estos dos QVs. ¿Qué escribe? Escribe estos dos QVs. Entonces ahí puedo, de alguna manera, tener en soporte de tabla cada uno de los procesos. Porque acá quizás una de las cosas fundamentales es, yo estoy analizando la aplicación, pero también puedo ir y analizar un proceso intermedio. Tengo que modificar un proceso intermedio. ¿Qué lee ese archivo? ¿Qué escribe? Yo puedo ir a... está andando lento esto. Ahí estamos. Puedo ir a los archivos binarios, que son los QVF, y puedo decir, no quiero analizar la aplicación, sino quiero analizar un proceso intermedio. Por ejemplo, alquileres. El stage de alquileres. Ponemos acá, seleccionamos esa aplicación para que nos traiga no solamente la parte de alquileres, sino que nos traiga el linaje completo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo seleccionar la aplicación para saber qué es lo que tiene, pero también puedo ir hacia atrás. ¿Qué data está produciendo los QVDs que está leyendo ese archivo? Y este es el caso. Estoy en la aplicación de Stage y tengo cómo se interrelaciona desde ese nivel hacia abajo. Pero como les decía, acá tengo los niveles completos. Yo puedo querer analizar solamente ese archivo. Entonces, puedo seleccionar el tipo de nivel. Entonces, el nivel 0 me dice, bueno, quiero analizar únicamente ese archivo. ¿Qué escribe y qué lee? Y acá estoy analizando el state propiamente dicho, donde la flecha saliente, como bien mencionamos anteriormente, es lo que escribe. La flecha centrante es lo que lee, básicamente. Bien, creo que tengo otro ejemplo para mostrarles. Tengo otro ejemplo para mostrarles que muchas veces nos solicitan, por ejemplo, modificar un QVD. Si yo les digo que ustedes tienen que modificar un QVD y saber el impacto que va a tener en el resto de las aplicaciones dentro de mi plataforma. Básicamente la consola esa información no la da. Entonces nosotros con esta herramienta nos provee el potencial de decir, bueno, yo quiero analizar un nodo final que va a ser un QVD, este QVD específicamente. Ahí estamos, vamos a analizar este QVD. ¿Qué es lo que tiene? ¿Quién lo produce y quién lo consume? Entonces, a partir de un QVD, yo sé que este QVD fue generado por esta aplicación, porque tiene la flecha hacia el QVD, fue leído por las mismas, pero a su vez también está siendo leído
por estas diferentes aplicaciones. Recuerden que tengo todo el soporte de tabla, si voy a aplicaciones, tengo todo el soporte de tabla para tener el detalle de cada una de esas aplicaciones para buscar. Un caso común es modificar un QVD, necesito más campos y necesitas saber dónde va a impactar. Con esta herramienta lo tenés, lo podés descargar en un Excel y buscar aplicación por aplicación y poder ir modificando si tiene alguna inconsistencia. Bien, también vamos a mostrar otro ejemplo de linaje. Algo importante también que quería comentarles. Acá me dice un indicador que me dice que hay aplicaciones sin linaje. Sense, como por cómo trabaja la plataforma, hay muchas veces que no guarda el linaje. Por una manera de cómo trabaja, ya nos dijeron que no era un error. Bueno, nosotros desarrollamos una API que logra que cada uno de los archivos genere ese linaje. Esto es automático y se instala con la herramienta. Una vez que se recarga nuevamente la aplicación, ya va a tener todo el linaje. Como les decía, vamos a otro ejemplo. Este es un ejemplo un poco más completo. Acá tengo otro ejemplo donde es un tablero de compras. Si vamos acercando, vamos a poder ver cómo va fluyendo la información. Voy a dejar los QVF nada más. Perfecto. Esta es mi aplicación final. Tiene los data, los stage, cómo se va alimentando esa aplicación final de los distintos procesos. Ahora bien, quiero ver cómo está programado esto. Quiero ver si tiene consistencia mi linaje con mis tareas de recarga. Entonces, como les decía anteriormente, todos estos pilares están relacionados. Entonces voy a la parte de tareas, voy al mapa de tareas y voy a ver si estas tareas están relacionadas con mi linaje real. Entonces vemos que esta tarea, esto ya directamente son las tareas de recarga desde la consola. Si hacemos un acercamiento, vamos a tener toda la cadena de recarga. Lo que está en diferente color es una tarea inicial, que está programada con un trigger de, por ejemplo, que se dispare por única vez o todos los días. Y ahí vemos cómo fluyen esas tareas de recarga, que empieza en un data, sigue hasta esta parte de cotización. Sobre cada uno de los nodos también puedo ver el tiempo promedio de cada uno de los nodos, de las recargas. Y como veo bien acá, estoy viendo que esto no está interconectado. Que mis procesos, aparte son 12 tareas y yo estaba teniendo 13 aplicaciones. Yo lo que puedo hacer es decir, bueno, necesito identificar qué está mal en el proceso. Si voy a la parte de filtros, digo, bueno, quiero analizar la tarea inicial sin la necesidad que esté atada al linaje, a ver cómo es esa cadena en la consola, que era lo que yo les comentaba hoy al principio. Es ver cómo esa trazabilidad de las tareas. Si vamos acá, digo, bueno, ¿cuál es la tarea inicial? Es esta. DataX. Este tiene el disparador inicial. Sacamos la parte del linaje. Y acá podemos ver que hay una tarea que se condice con todo un escalonamiento llegando a una aplicación final. Yo no se lo mostré, pero bueno, la parte del data terminaba en compras cotización y después estaba desconectada de la parte de adjudicación. ¿Qué pasa? Este archivo que está acá o esta tarea está haciendo referencia a una aplicación que no existe en el linaje del tablero de compras, por cómo está programada. Ahora, yo estoy en la tarea inicial acá, ahora puedo ir al linaje, entonces hago viceversa. Bueno, vamos a ver cómo es el linaje de toda esta cadena. Vamos al linaje, parte de detalle no, vamos al gráfico de nodos. Y digo, bueno, son todas mis tareas de recarga. Vamos a poner todos los archivos, así se nota mejor.
Y vemos cómo era mi modelo que habíamos partido hoy, del modelo de compras, y vemos acá que hay algo colgado, que es esto de acá. O sea, que esa tarea que está programada en el intermedio del proceso de compras no se utiliza en el linaje real. Por lo cual, este es un error común donde quedan cosas colgadas dentro de una tarea que no la utiliza nadie y que no pertenece al linaje. Con esta herramienta puedo identificar este tipo de situaciones. Bien, también hagamos otro ejemplo que tengo acá para mostrar la parte de conexiones. Acá. Esta es otra aplicación de asignaciones donde lo que quería mostrarles es la parte de conexiones. Como le dije, estamos teniendo la trazabilidad desde un inicio hasta el fin de la aplicación. El inicio puede ser una base de datos, un archivo. Nosotros en el linaje detectamos, por ejemplo, acá, recuerden que los colores identifican a cada uno de los nodos de nuestro linaje y detectamos que se está conectando, por ejemplo, a esta base de datos. Y también detectamos que las conexiones están en color rojo, que está de acá de abajo, también se están conectando a este conector, a diferentes conectores. Yo ahí analizo y puedo ir directamente a ver las conexiones. Cuando voy a ver las conexiones, dentro de ese linaje voy a obtener que no solamente me guarda que está linkeado una conexión, sino me dice qué query estoy utilizando en esa conexión. Por lo cual acá yo puedo, de alguna manera, tener una trazabilidad de una tabla, cómo está llegando, a qué tablero llega desde mi base de datos. Y no solamente eso, también puedo, de alguna manera, hay otro apartado dentro de aplicaciones que lo puedo relacionar con los data connection. Entonces digo, bueno, todas mis tareas, estas aplicaciones de asignaciones, ¿qué data connection utilizan? Y como la información está totalmente asociada, yo puedo saltar desde la aplicación a los data connection. Una anécdota, un compañero de trabajo necesitaban modificar un nombre de un data connection, no habíamos instalado el producto todavía, por lo cual lo hicieron a mano y más o menos donde les parecía, tuvieron que modificar o revisar casi 100 archivos a ver a dónde estaban. Con esta herramienta me da el poder, por ejemplo, de yo seleccionar un data connection y ver dónde impacta. ¿Qué quiere decir dónde impacta? ¿Quién está consumiendo ese data connection? Por lo cual, si yo tengo que modificar ese data connection, sé específicamente qué aplicaciones lo están utilizando. Por ejemplo, vamos a seleccionar este data connection banco, que es un conector, y me dice, bueno, mira, banco se está utilizando en alquileres, en este stage de alquileres. Entonces, si tengo que cambiarle el nombre, por ejemplo, o hacer una modificación en la conexión, o hacer algo específico, sé a dónde impacta directamente. También tiene algo que está bueno, que cuando se empiezan a crear data connections, empieza a haber el problema de que se empiezan a duplicar, y como en este caso, esto es un servidor de demo de data, tenemos 584 data connections. Y empiezan a haber cosas de este estilo, data connections duplicados, que están apuntando al mismo lugar o tienen la misma conexión, pero se llaman diferente. Entonces la herramienta nos permite analizar, por ejemplo, bueno, a ver, este es un folder, como ustedes ven, el string de conexión es el mismo, pues ya existen 4 data connection distintos, de los cuales uno es usado, el resto no, pero están creados. Perfecto. Y ahora le voy a mostrar eso respecto del linaje. Ahora le voy a mostrar rapidito lo que les decía anteriormente, donde la parte de arquitectura yo puedo identificar, por ejemplo, las caídas del servidor, los altos consumos del servidor. De alguna manera, para que ustedes entiendan cómo se interrelacionan los pilares o los apartados. Yo acá, por ejemplo, estoy notando que en mayo hubo un reinicio. Ahí me quedó. A ver acá.
Ahí está. Hubo un reinicio en mayo. Vamos acá. Por un alto consumo. Selecciono mayo. El reinicio, este tipo de gráfico me muestra lo que es la memoria, el consumo de memoria, con el working set y el working low, que están en verde y el marrón. Y las líneas roja y azul son el promedio de la memoria RAM comiteada y el pico máximo. Yo puedo seleccionar, por ejemplo, mayo, si tiene ganas de seleccionarlo. Ahí estamos. Ahí estamos. Y veo que tuve un pico máximo y un reinicio en ese periodo de tiempo. Como vemos, y esto nos ha pasado a nosotros, muchas veces se cae el servidor por consumo de memoria y no sabemos por qué es. Generalmente nos preguntan, ¿qué pasó? Nosotros lo que sabíamos hacer era entrar a los logs y empezar a revisar. Con esta herramienta yo puedo detectar qué día se cayó, en qué horario, va haciendo un drill down, y me dice que a partir de las 9 de la mañana empezó a haber un consumo elevado hasta que terminó cayéndose a las 11 de la mañana, del 7 de mayo. Bueno, perfecto. Yo identifiqué eso, todavía no sé el por qué. Entonces, me voy al tema de aplicaciones y tengo una parte de telemetría de objetos. Esta parte, o apartado de telemetría de objetos, me va a decir, bueno, qué se estaba calculando en el momento, cuánto tiempo llevaba. En ese preciso momento. Si venimos, vamos a ver que acá tengo 3 apartados que son, en ese momento puede haber alguna recarga, se podría haber estado levantando una aplicación o alguna visualización de algún usuario. En este caso específico, como podemos ver, esta aplicación se estaba recargando, estaba consumiendo 42 GB cuando el servidor tiene 40 GB y lo que hizo fue ese pico de RAM que estuvimos viendo. Perfecto. Identifiqué la aplicación, puedo ir al detalle y de alguna manera tener el usuario que estaba en ese momento recargando la aplicación. Por lo cual, identifico al usuario, que esto no es una cuestión de echar la culpa, sino una cuestión de identificarlo para poder de alguna manera educarlo, pero yo sé que es esta persona la que estaba recargando el tablero, ese tablero en ese preciso momento. Quiero mostrarle algún otro ejemplo. Le voy a mostrar un ejemplo de visualización, creo que lo tengo acá. Denme un segundo mientras esto se actualiza. No lo actualice antes. Bien. Vamos a la parte de RAM. Sacamos el tablero. Voy a mostrarle otro ejemplo de un cliente real para que ustedes vean cómo en muy poco tiempo puedo detectar estos tipos de problemas. No solamente para una tarea de recarga, sino también para un tipo de visualización, por ejemplo. Disculpen, pero anda muy lento el servidor. Perfecto, habilita. Ahí estamos. Muy bien. Vamos acá. RAM. Este cliente tiene distintos nodos. Y los consumos son moderados. Ahora, yo tengo el mes de mayo, puede haber tenido consumos moderados o no, pero puedo ir a la parte de aplicaciones y le digo, bueno, quiero saber todos los consumos que tuvo, no un día específico. Y acá puedo empezar a analizar esos tipos de consumos, cómo se van dando. Y acá me encuentro, por ejemplo, con este proceso de recarga, que me consumió 116 GB en memoria. Tardó 11 horas. Quizá esta información no la provee directamente Sense desde la consola, sí me puede proveer el tema de del horario, de la cantidad de tiempo, pero no de la cantidad de memoria. Entonces yo quiero analizar ese proceso, qué es lo que tiene este proceso, para que tarde tanto y consuma tanto. Desde ese proceso puedo ir a la parte de linaje
Y puedo ver que ese proceso, ese consumo histórico, está leyendo y escribiendo dos QVDs, que es el histórico consumos, histórico medicamentos. Y está leyendo de una base de datos. Perfecto. Hasta ahí no habría ningún tipo de problema. Ahora digo, bueno, ¿qué información tiene esos QVD como para que consuma tanto? Bueno, y acá está el problema. Casi está levantando 1.000 millones de registros. Un QVD tiene 183 millones, el otro tiene 784, que pesan en disco, uno pesa 56 gigas y el otro pesa 12 gigas. Este es el motivo por lo cual ese proceso está consumiendo memoria elevada. Sin esta herramienta es complicado de buscarlo, sí, lo puedo obtener, puedo terminar obteniendo este mismo resultado, quizás con varios días de análisis. Si ustedes vieron, yo el análisis lo hice con 4 clics. Y para mostrarle, volví a mostrar el tema de la recarga, pero vamos, por ejemplo, a las visualizaciones, que también son interesantes. Porque acá muchas veces los usuarios hacen alguna visualización media rara que interconectan distintos o crean un objeto donde se va de memoria. Si yo vengo a la parte de visualización, acá me va a medir cada uno de los objetos que se calculó por el usuario y cuánta RAM consumieron. Y acá tengo, por ejemplo, tengo un objeto que consumió 167 gigas de RAM. Si selecciono el tablero, me va a decir, bueno, a ver, en qué hoja, acá tengo esta, detalle, la hoja de detalle. Me va a decir, por ejemplo, la tabla, que fue un objeto tabla, y este es el ID de la tabla. Consumió 149, agarré otro ejemplo. Bueno, 149 gigas, es mucho para un objeto. ¿Quién fue el responsable de ese objeto o de ese cálculo? Y nos dice cuál fue el usuario que estaba haciendo algo raro en esa tabla en este determinado tiempo. Acá tenemos el tiempo de la sesión y consumió esa cantidad enorme de RAM. También esto yo estoy analizando desde un error y de alguna manera buscar el motivo. Pero yo también puedo analizar acá sesiones de usuarios, qué es lo que hace un usuario dentro de la plataforma, porque tengo toda la parte de sesiones de usuarios, entonces a partir de ello empiezo a analizar, bueno, el usuario abrió este tablero, hizo esto, navegó por estas aplicaciones, por estos objetos, y abrió este otro tablero, hizo una exportación y demás. Ya estamos medio con el tiempo justo, pero bueno, básicamente creo que mostré todo. Vuelvo a la presentación como para finalizar. Y quiero cerrar esto porque es una frase que me gusta y que resume lo que es Smart Monitor. ¿Cómo se conjugan? Como les decía anteriormente, Sense es una herramienta increíble, con alto potencial, con soluciones rápidas para los usuarios. Y yo lo asociamos esta herramienta Smart Monitor para potenciar Sense. Y cierro con esta frase que es, imagina tener una receta que es deliciosa o exquisita y agregarle un toque de un chef experto. El plato resultante podría ser simplemente espectacular. Básicamente resume lo que sería la herramienta aplicada a ClickSense. Excelente, Miguel. Creo que pudimos notar toda la información que podemos obtener navegando en Smart Monitor y todo lo que podemos analizar. Tenemos algunas preguntas. Matías nos pregunta si funciona con cloud o on-premise y si contempla monitorear en híbrido, por ejemplo, aplicaciones que se sincronizaron a cloud. Perfecto. Esto es on-premise porque el cloud ya tiene una parte de linaje incluida como producto. Para el on-premise nunca salió nada del linaje y trabaja simplemente en on-premise. Sí podemos detectar los tableros que van hacia el cloud y en un futuro podemos tener el linaje completo de una arquitectura híbrida. Pues
Lo más importante es tener el linaje on-premise y el linaje on-cloud ya está disponible. Por lo cual, una futura actualización podría ser, bueno, tengo mi Smart Monitor donde analizo toda mi arquitectura, ya sea en la nube o en-premise. Perfecto. Y ahí nos pregunta Nelson si el módulo de linaje podría usarse para ClickView. Por el momento no. Tenemos otra aplicación específica que es para el linaje en ClipView. El tema que ClipView, mucho del linaje no está resuelto a nivel de plataforma, porque básicamente no tiene una base de datos por detrás como ClickSense, pero tenemos una herramienta desarrollada específicamente para ClipView. Sí, lo que detectamos en esta herramienta es si tenemos QVD generado en ClipView y por qué tablero. Podemos detectar eso. Si viene un QVD generado de la plataforma ClipView, sabemos qué QW fue el que produjo ese QVD que está unido a mi linaje. Perfecto, bien. Romina consulta, ¿con qué objeto o cómo generas un menú? Ahí, ¿con qué objeto? Ahí no sé, No, Romina, no sé qué si sea. querés hacer alguna, Sí, a ver, o que repregunte. alguna aclaración más o una repregunta, porque quizás había sido en algún momento específico sobre algo que estaba explicando Miguel. Si querés nos podés volver a escribir acá en el chat. Creo que debe hacer referencia quizás a esta parte de menú, que esto es básicamente una extensión desarrollada por DataIQ. Puede ser. A ver. Claro, bueno, justo Adri nos comenta lo mismo, por ahí se refiere al menú que está integrado. Claro, estas básicamente son extensiones que provee DataIQ, que comercializa DataIQ, y resuelven problemas propiamente dicho de la navegación o la usabilidad de la herramienta, para poder de alguna manera tener acceso rápido a las distintas hojas o acceso rápido a los distintos filtros. Ahí Romina nos dice, ¿por qué no encuentro el objeto en cloud y justo necesito desarrollar un menú? Claro, no es un objeto nativo, vuelvo a repetir, es una extensión desarrollada por DataIQ, que actualmente funciona en el on-premise y funciona en el cloud, pero es un producto propio de DataIQ. Ambas extensiones funcionan en el cloud también. Perfecto. Luego, Romina, si querés, y a todos, les dejo aquí el mail de marketing de la casilla donde podemos recibir algunas preguntas o comentarios o incluso si quieren, ahí hacemos algún intercambio para profundizar algún punto de la presentación. Tengo otra pregunta que nos salteamos acá. Adriana nos pregunta, respecto al consumo por parte de objetos, ¿cómo podría identificarlo? Hay veces que tenemos, por ejemplo, Z-análisis que no son performantes. Bueno, el tema es que la herramienta te determina qué objeto está consumiendo la memoria. Después, para hacer la corrección o detectar internamente qué está haciendo el objeto para consumir esa memoria, si tiene un Z-análisis, si tiene un producto cartesiano, es entrar al objeto y ver específicamente ese objeto qué se le puede mejorar. Lo que te dice la herramienta te identifica, por ejemplo, en una aplicación enorme, te dice, bueno, mira, los problemas de performance tuyos están en este objeto, en este y en este. Que si no tuvieras esta herramienta es casi imposible de detectar ese tipo de inconvenientes. Bien. Sí. Perfecto. No sé si alguien más quiere dejar ahí alguna pregunta, alguna duda. Tenemos unos minutitos más. Mientras tanto, les comento que la grabación de esta sesión se les va a compartir a todos por correo electrónico y que también dejé ahí la casilla de marketing si tienen alguna pregunta o comentario que quieran acercarnos luego de esta sesión.
Ahí quizá algo para acotar, ya que tenemos un par de minutos. También tenemos que generalmente le hacen preguntas. Bueno, ¿cómo están utilizando las aplicaciones? ¿Qué hojas se usan? ¿Qué hojas no? ¿Por quién fue creada una hoja? ¿Cómo se compartió? Bueno, tenemos todo una solapa específicamente para el análisis y detectar, bueno, si son hojas de usuario o una hoja base, cuánto tiempo hace que no se usa una hoja, como para de alguna manera poder hacer una limpieza dentro de los que son los tableros. Y algo que también me olvidé, porque tiene tantas cosas que me olvidé, esto es respecto al uso. Si yo no usé una hoja, me va a aparecer como no usada, pero también tengo un apartado donde lee la base completa y me dice, por cada una de las aplicaciones, qué tipo de objetos tienen. Todos los objetos que tienen, más allá que se usen o que no se usen. ¿Por qué les comento esto? Porque muchas veces, y nos ha pasado, que nos dicen, bueno, mira, hay que cambiar este objeto o hay que cambiar esta extensión porque no la vamos a utilizar más o la vamos a reemplazar por X motivo. Yo no sé dónde la utilicé la extensión. Clic en la consola no te dice tampoco dónde la utilizaste. Esta herramienta te permite poder de alguna manera identificar esa extensión en qué aplicaciones se está utilizando. Y por cada una de las aplicaciones, qué tipo de objetos tienen. Bien. Es como que me hace un barrido físico de todas las aplicaciones, de todos los objetos, de todas las hojas en mi base de datos. Excelente. Matías nos pregunta cómo podemos obtener el Smart Monitor y cómo sería el costo. Respecto al costo, básicamente se tienen que contactar con Evan o a la parte comercial y ahí ellos, yo soy parte técnica, el costo o el licenciamiento es por ambiente completo, no se separa por módulos y puede ser un licenciamiento que puede ser mensual o anual por suscripción. Bien. Y Felipe, ¿se le podría montar información de calidad del dato o correr rutinas de data quality similar a lo que tenía Click Catalog, por ejemplo? Sí, ahí se podría trabajar ya con la calidad del dato propiamente dicho. En este momento no lo tiene. Lo único que sabemos es el linaje de punta a punta, qué se utiliza y qué no se utiliza, pero no tiene el tema de la calidad del dato como tenía Catalog, donde nos decía qué tan eficiente era el dato o qué tan trabajado estaba. Básicamente porque ya es un nivel un nivel superior, lo que de alguna manera la herramienta nos sirve a nosotros para hacer Sense más operativo, para tener un gobierno de datos y ya eso sería la parte de calidad del dato, sería un nivel superior. Que quizás estaría bueno, pero creo que saldríamos del foco de la herramienta. Porque usted, para que entiendan, yo ahí le estuve mezclando de lo que es analizar una caída, a poder ir a una tarea, a poder decir, bueno, esa tarea, qué linaje tiene, cómo son utilizados por los usuarios. Nada, voy de un lado al otro y eso es lo que tiene buena la herramienta para que sea operativa y nos ayude a gobernar toda nuestra plataforma. Bien, perfecto, excelente. Muy bien. Bueno, no más preguntas por ahora. Así que creo que podemos dar por finalizada la presentación. Les agradecemos mucho a todos por acompañarnos. Luego les vamos a compartir, como les decía, la grabación y cualquier cosa, si quieren, nos pueden escribir también a la casilla de marketing. Así que muchas gracias a todos, que tengan un lindo día y estamos en contacto. Nos vemos en el próximo webinar. Adiós. Adiós.